Los gritos de esa chica todavía se escuchan en algunas paredes. ¿Cuántos años han pasado ya? Todavía lo recuerdo, como si fuera ayer. Se plantó frente a la puerta oxidada de la entrada, con esa mirada lánguida, como si mi grandiosa presencia no significase nada para ella. Pero ¿qué sabrá una mocosa? ¿Cuántos ha matado a ella? Exacto, a ninguno. Pero yo maté a miles y seguiré matando por el resto de mis días, mientras ella sigue vagando en la oscuridad, acompañando al viento con su irritante voz. Solo quiero irme a casa. ¿Cómo he terminado aquí? Todo está oscuro. Tengo frío y me siento sola. ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué nadie ha venido a buscarme aún? ¿Mamá? ¿Papá? Ahí está otra vez, con ese irritante llanto. ¿Es que nadie va a decirle que se calle? ¿A qué estás esperando? Díselo tú. ¿No has venido a eso? ¿De verdad crees que puedes salvarla? Ni siquiera sabes quién es en realidad. ¿Qué haces ahí plantada delante de la oxidada puerta de hierro entonces? ¿Quieres entrar? Oh, en ese caso, te dejaré entrar. Era la noche más oscura que Abril había visto nunca. El frío se colaba bajo la falda de su uniforme. Por el holgado cuello de su abrigo resbalaban algunas gotas de lluvia que se habían colado por la rota marquesina. Llevando la mano a su nuca, Abril elevó la mirada y se sacudió con un escalofrío. Todo en ese edificio era escalofriante. Lentamente alargó la mano hacia el pomo de la puerta y sujetándolo ligeramente lo giró. Abril dio un pequeño salto. La puerta no parecía querer abrirse. De nuevo miró el pomo y cruzando los dedos tras su espalda deseó que esta vez sí se abriera. Pese a su cruce de dedos, desgraciadamente, esta vez la puerta sí cedió, lentamente. Y tras un estrepitoso crujido, mostró frente a Abril un largo y oscuro rellano. Abril tragó saliva y dio un paso al frente. Tenía demasiado miedo para adentrarse de golpe. Nunca le había gustado la oscuridad y aquella habitación tan solo permitía que algunos pequeños destellos de luz se colasen dentro. Echando sus mofletes, con una gran bocanada de aire, Abril echó a correr. Levantó las manos esperando chocar contra alguna pared, pero en mitad de su camino tropezó y cayó de rodillas al suelo. Sintió dolor y humedad en la herida, pero a pesar de su corta edad, Abril no lloró. Estaba acostumbrada a los golpes. Los que recibía normalmente no la hacían sangrar, pero le dolían más que cualquier caída. Se incorporó de un salto y apretando fuerte los labios, dejó que todo el aire saliera por su boca. En el momento que dejó escapar el aire, un fuerte golpe resonó en su espalda. La puerta que había dejado atrás ahora estaba cerrada. Era hora de avanzar. Tenía un buen motivo para haber llegado hasta aquí, y no iba a detenerse por nada. Alcanzó la mochila del colegio con su mano y tanteó buscando las provisiones que había traído. Entre galletas, algunos papeles rotos y rotuladores olvidados, él le había metido una linterna, una pequeña navaja multiusos y un cuaderno con instrucciones en el que se podía leer un extraño nombre emborronado: Kokokuri. Pero por más que buscaba y por muchas vueltas que diera, Abril no alcanzaba a tocar la linterna. Angustiada, se quitó la mochila, la volcó en el suelo y se arrodilló frente a ella.
Tanteando en las tinieblas, con las palmas de las manos esperaba dar con el metal frío de la vieja linterna de su padre. Nerviosamente, Abril dejó escapar un pequeño grito. ¿Dónde está? Rápidamente, se tapó la boca con las manos. En ese momento, la luz de un coche se coló por una de las grietas de la pared, alumbrando por un instante toda la sala, y Abril pudo ver la linterna. La cogió con fuerza y la encendió mientras suspiraba aliviada. Pese a toda la luz amarillenta de la linterna, daba vida a horribles criaturas de las sombras, haciendo que Abril siguiera sintiéndose muy insegura y vigilada. Tenía mucho miedo, pero estaba ahí por una buena razón. Enfocó su mochila con el haz de luz y recorrió todo lo que había tirado. Sus galletas se habían hecho añicos. Abril apartó el paquete y recogió el cuaderno que estaba escondido debajo. Retiró las migas de galleta con la mano y sobre su regazo abrió el cuaderno. Lo siento, Coco. Todo es culpa mía. Algunas lágrimas empezaron a brotar y pese a todos los esfuerzos, muchas escaparon acariciando sus mejillas y cayendo sobre el papel del cuaderno. Abril se limpió las lágrimas mientras sostenía con una mano la linterna. Tras unos minutos de un silencioso llanto, volvió la vista al cuaderno y pasó las páginas hasta encontrar una que decía así: Esto no es para cobardes. Solo los valientes seguirán leyendo. Abril recorrió las palabras guiada por la luz de la linterna y leyó algunas líneas en alto. Debes dirigirte a la primera planta. No tengas miedo. Sigue el corredor en el edificio viejo. Cuando veas la luz, sube las escaleras. Ten cuidado. Y con la temblorosa voz prosiguió. Mamá dice que en los lugares abandonados hay hombres malos, pero los derrotaremos por el camino. Abril se entristeció. Aunque pareciera mentira, la mejor opción es que los hombres malos hubieran llevado a Coco. Jamás se perdonaría que todas aquellas historias que le habían contado la hubieran hecho desaparecer. Al fin y al cabo, solo eran historias y cuentos para no dormir, ¿no? Con la mano temblorosa, cerró el cuaderno, se puso en pie y miró una vez más al montón de objetos que había dejado caer antes. Buscó rápidamente la navaja, colocó el cuaderno entre sus rodillas y se agachó para sujetarla. Le podría servir para defenderse o incluso podría llegar a ser útil tener un pequeño destornillador. La verdad es que Abril no sabía cuáles eran el resto de herramientas, pero la hoja y el destornillador le hacían sentir más tranquila. Guardó la navaja en uno de los bolsillos de su abrigo. Echando un vistazo a la habitación, encontró lo que parecía un gran arco. Sin duda, ese era el camino. Con cada paso que daba, el suelo crujía. Había cristales rotos, colillas, algunos huesos pequeños y muchas hojas secas mezcladas con bolsas y polvo. Nunca lo había imaginado así. Desde fuera parecía un lugar lleno de secretos, pero la humedad había consumido prácticamente todas las paredes y había podrido los muebles de madera del recibidor. Lo que antes debía ser un mostrador, ahora no era más que un trozo de madera mohoso. Abril recordó que su madre le había contado que en su niñez ese edificio había sido un hotel, uno bastante lujoso. Una vez le dijo que una mujer que ahora era muy famosa se hospedó en él y la ciudad se llenó de periodistas. Después pasó algo que no recordaba, pero que hizo que el hotel se arruinase y nadie volviera a entrar en él nunca. Tapiaron las ventanas con madera y hormigón, y en lugar de la lujosa puerta de cristal colocaron una pesada puerta de hierro sin ventanas. Querían evitar a toda costa que alguien volviera a entrar. Pero con los años, las grietas de la pared alimentaron la curiosidad de los jóvenes que se asomaban viendo en el viejo hotel un lugar íntimo y alejado en el que poder hacer todo lo que en otros lugares tenían prohibido.
De alguna manera lograron romper el pomo y dejaron vía libre para que cualquiera pudiera entrar. El problema es que no todos los que entraban volvían a salir. Con el paso de los años, el número de desaparecidos se incrementó, hasta ser lo suficientemente alto como para dar vida a una leyenda oscura y macabra. Toda la ciudad conocía aquel hotel como el Hotel de los Muertos. Se decía que aquellos que pasaban una noche completa en el hotel jamás volverían al mundo de los vivos, pero también había sitio para la esperanza. Según se decía, todos los muertos de la ciudad se hospedaban en ese hotel antes de partir para siempre al más allá. Así que, si conseguías cruzar al otro lado, encontrar a esa persona y regresar al mundo de los vivos antes de que saliera el sol, podrías traerla contigo. Pero cruzar no era tan simple. Solo se podía cruzar utilizando el viejo ascensor y siguiendo unos pasos al pie de la letra. El más mínimo error podría atraparte para siempre entre la vida y la muerte. Abril seguía andando lentamente. Había cruzado el arco y a lo lejos podía ver una tenue luz que parecía venir de una puerta. Sin duda, ese debía ser el ascensor de la planta baja. Abril se encaminó abrazado al cuaderno. El aire del pasillo era más frío de lo que jamás había sentido. Notaba cómo su cuerpo se estremecía y de sus temblorosos labios entreabiertos brotaban hilos de vaho. «No sigas, por favor», susurró una voz distante y quebradiza, apenas inaudible. Abril se paralizó. Un sudor frío recorrió su cuerpo. «Vete, huye, él no te dejará volver». Con lentitud, Abril metió la mano en su bolsillo y agarró fuertemente la navaja. Se quedó unos segundos inmóvil. Seguramente solo fuera su imaginación. Tenía que seguir. No podía detenerse. No había tiempo. No sabía cuánto duraría la noche y debía encontrar a Coco y regresar a casa con ella. Cuando estuvo segura de que la voz no podía hacerle daño, Abril echó a correr hacia la luz del ascensor. Las escaleras debían estar cerca del ascensor y tenía que empezar desde la primera planta. Era esencial empezar desde ahí. Los cristales más gruesos se clavaron en la suela de goma de sus zapatos, rajando parte de ellos. Lo que quedaban clavados se sentían molestos. La luz que venía del ascensor iluminaba ligeramente una barandilla de aluminio. Abril agarró la barandilla para impulsarse y subir rápidamente. Quería alejarse cuanto antes de aquel frío pasillo. Pero las escaleras eran aún más oscuras. El ambiente era pesado. La barandilla parecía estar congelada. Subió tan deprisa como pudo, sin fijarse tan siquiera en que algunos tramos de la barandilla no estaban sujetos. Justo en la llegada al rellano de la escalera, la barandilla cedió, haciendo que Abril perdiera el equilibrio y dejara caer la linterna al vacío. Con el cuaderno firmemente agarrado en la otra mano, Abril se quedó tirada en el rellano de la escalera unos segundos. Lentamente, y entre sollozos, se incorporó y se asomó tímidamente al hueco de la escalera. La linterna titilaba en el fondo. No parecía haberse roto, pero era evidente que no había salido ilesa. Entre los titileos de la leve luz que desprendía la linterna se deslumbraba una extraña figura negra que parecía acercarse a la luz. Parecía una sombra, pero al contrario, cuando ésta se posicionó frente al rayo de luz, no se disipó. Aquella sombra era perfectamente visible frente a la luz. Segundos más tarde, la luz de la linterna desapareció. Abril se levantó de un salto
Le moqueaba la nariz y las lágrimas brotaban incontroladamente en sus ojos. No quedaba mucho. La primera planta estaba ahí y podría seguir los pasos del cuaderno con la luz del ascensor. El último tramo de escaleras le resultó más duro. Los cristales que se habían clavado en su suela la habían roto por completo. Había perdido, sin darse cuenta, parte de la goma y en cada paso notaba el tacto húmedo y duro del suelo. La otra parte de la suela se iba desprendiendo poco a poco, como si de un chicle se tratase. Iba quedándose atrás en cada paso. Era molesto. En uno de los escalones, Abril se desprendió de los zapatos. De todas formas, no eran demasiado gruesos y necesitaba ser ágil. Cuando cruzara al otro lado es posible que debiera correr. Si esa sombra formaba parte del lado de los vivos, lo que había en el lado de los muertos debía ser mucho más aterrador. Se llevó la manga del abrigo a la cara y se limpió los mocos en ella. Subió los 2 últimos escalones. Había llegado a la primera planta. Solo debía girarse y el ascensor... «¡No está aquí!», gritó Abril. El ascensor, que en la planta baja estaba en el lado derecho de las escaleras, no estaba. En su lugar tan solo había una pared vacía. En cualquier caso, esta planta era diferente. Algunas luces cálidas alumbraban un largo pasillo lleno de puertas. Pese a que la falta de luz era notable, no era oscuridad absoluta. Podían vislumbrarse los dibujos del papel de pared y en la entrada del pasillo podía verse un cartel que indicaba el camino al ascensor. Era como si el hotel hubiera cambiado de forma mientras subía las escaleras. No quedaba otra. Debía seguir y encontrar el ascensor. Al menos, ya estaba en la primera planta.